En una encrucijada de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios debía caminar por fe, surgió un clamor inesperado. Queremos un rey, como todas las naciones. No fue un simple deseo político, fue un acto de traición contra el verdadero rey del universo. Y Dios, en su paciencia, les concedió lo que pedían. Así comenzó la saga de Saúl, el primer monarca de Israel, un hombre alto, fuerte, elegido entre miles, ungido por el profeta Samuel y destinado a la grandeza. Pero su corona pronto se convirtió en una carga insoportable. Saúl, que empezó escondiéndose por humildad, terminaría consumido por la paranoia, buscando respuestas no en Dios, sino en la oscuridad de una hechicera. Su historia, marcada por obediencia parcial, orgullo y miedo, revela cómo un corazón que se aparta del Señor puede caer en la ruina total. Acompáñanos en este viaje, suscríbete y descubre cómo el ascenso y la caída de Saúl siguen siendo un espejo de nuestras propias batallas espirituales. El clamor por un trono de carne y hueso. El aire en Ramá, el hogar del profeta Samuel, se había vuelto pesado. Era un peso espiritual, cargado con los años del profeta y la creciente ansiedad de una nación. Samuel, el último de los grandes jueces, sentía el paso del tiempo no solo en sus huesos cansados, sino en la mirada de los ancianos que se congregaban ante él. Su barba, blanca como la lana de las ovejas de Belén, había sido testigo de décadas de fidelidad a Dios. Pero el pueblo ya no veía esa mano invisible y poderosa. Veían algo mucho más terrenal y decepcionante, las manos débiles y corruptas de los propios hijos de Samuel, Joel y Abías. Samuel, en su vejez, los había constituido jueces, esperando que siguieran su camino de integridad. Pero la historia, con su amarga ironía, se repetía. El libro de Primera de Samuel, capítulo 8, nos dice sin rodeos que sus hijos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cada veredicto injusto era una grieta en el fundamento de la teocracia. Fue entonces cuando los ancianos de Israel, hombres curtidos por el sol y la batalla, se reunieron y viajaron a la casa de Samuel. No vinieron con la deferencia de siempre, sino con una resolución sombría. Se presentaron ante él y con un respeto teñido de firmeza le expusieron la dolorosa verdad. Él había envejecido y sus hijos corruptos no seguían sus caminos. Por tanto, su demanda era directa. Querían un rey que los juzgara, como tenían todas las naciones, como todas las naciones. Esa frase resonó en el silencio, un eco de la tentación que había plagado a Israel desde siempre. Querían ser normales, querían la seguridad tangible de un monarca con armadura brillante, sin comprender que su verdadera fuerza residía en su dependencia de un Dios impredecible. Para Samuel, esta petición fue un disgusto profundo. Vio en sus palabras el rechazo final a Dios como su soberano directo. Con el corazón apesadumbrado, se retiró a orar. Y en la quietud de su oración, Dios le respondió, no con la ira que Samuel esperaba, sino con una calma teñida de tristeza. La instrucción divina fue clara. Debía escuchar la voz del pueblo, porque no era a él a quien desechaban, sino a Dios mismo, para que no reinara sobre ellos. Era la repetición de un patrón doloroso, un ciclo de bendición, olvido y rebelión. Dios, en su soberanía, les concedería su deseo, pero no sin antes advertirles del precio. Samuel, obediente, regresó ante los ancianos. Su voz, que una vez había tronado con autoridad divina, ahora se quebraba con pena. Les pintó un cuadro vívido de lo que significaría vivir bajo el yugo de un rey. Les explicó que el rey tomaría a sus hijos para sus ejércitos y sus campos, tomaría a sus hijas para su corte,
Se apoderaría de lo mejor de sus tierras, sus viñas y sus olivares. Les impondría un diezmo sobre sus cosechas y sus rebaños. En esencia, les advirtió, ellos mismos se convertirían en siervos de su rey. Y concluyó con la advertencia más escalofriante: llegaría un día en que clamarían a causa de ese rey que habían elegido, pero Dios no les respondería. Pero el pueblo, cegado por su deseo, se negó a escuchar. Sus corazones estaban endurecidos. Su respuesta fue unánime y desafiante, insistiendo en que querían un rey para ser como las demás naciones, un líder visible que hiciera sus guerras, olvidando al Señor de los ejércitos. Samuel escuchó sus palabras y el peso de su obstinación lo abrumó. Informó a Dios y la instrucción final fue simple y definitiva. Debía oír su voz y poner un rey sobre ellos. Con esas palabras, una era llegaba a su fin. La era de la monarquía, con toda su gloria prometida y su inevitable corrupción, estaba a punto de comenzar. Samuel despidió a los ancianos y cada hombre regresó a su ciudad, sin comprender del todo el precio que acabarían pagando por su trono de carne y hueso. El gigante humilde y los asnos perdidos. Lejos del epicentro político de Ramá, en el territorio de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, la vida transcurría con un ritmo más simple. Allí, en la ciudad de Gabaa, vivía un hombre llamado Cis, descrito en 1 de Samuel capítulo 9 como un hombre valeroso y de recursos. Y este hombre, Cis, tenía un hijo cuyo nombre era Saúl. Desde el momento en que se le presenta, Saúl es descrito de una manera que captura la imaginación. No por su inteligencia o piedad, sino por su físico imponente, joven y hermoso, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un gigante, una figura que naturalmente llamaba la atención. Sin embargo, su carácter no reflejaba la imponente presencia de su físico. No hay indicios de que albergara ambiciones secretas. Era simplemente un hijo obediente y trabajador. Su historia comienza no con una hazaña heroica, sino con un incidente doméstico que Dios usaría para cambiar el destino de una nación. Los asnos de su padre se habían perdido. Perder un par de asnos era una pérdida económica significativa. Cis le dio a su hijo una orden sencilla: tomar a un criado e ir a buscarlos. Saúl, sin cuestionar, obedeció. Acompañado por el criado, emprendió un viaje que lo cambiaría todo, una búsqueda orquestada por la providencia divina. Peinaron la región montañosa de Efraín, la tierra de Salisa, la tierra de Saalim, su propio territorio de Benjamín, pero la búsqueda fue infructuosa. Después de varios días de viaje a pie, con las provisiones menguando, la frustración de Saúl dio paso a una preocupación filial, una que revelaba su carácter. Se volvió hacia su criado, sugiriendo que volvieran, pues temía que su padre, habiendo olvidado ya los asnos, ahora se afligiera por ellos. No pensaba en su propio fracaso, sino en el bienestar de su padre. Fue en ese momento de desaliento que el criado ofreció una sugerencia que alteraría el curso de la historia. Le habló de un varón de Dios que vivía en la ciudad cercana, un hombre insigne, un vidente cuyas palabras siempre se cumplían. Propuso ir a consultarle, y la ciudad en la que se encontraban era, por designio divino, la misma ciudad donde Samuel residía en ese momento. Saúl, práctico y sencillo, se preocupó por no tener un regalo que ofrecer al profeta, ya que el pan de sus alforjas se había acabado. Pero una vez más, fue el criado quien tuvo la solución. Tenía en su mano la cuarta parte de un siclo de plata, una suma modesta, pero suficiente. Mientras subían la cuesta hacia la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua. Les preguntaron por el vidente,
y las jóvenes, con emoción, no solo confirmaron su presencia, sino que les dieron instrucciones detalladas y urgentes, explicándoles sobre el sacrificio público que Samuel presidiría ese día y cómo podrían encontrarlo antes de que comenzara. Cada detalle era una pieza del rompecabezas divino. Saúl, que había salido de su casa buscando animales de carga, estaba a punto de encontrarse con el hombre que le entregaría el destino de una nación. Él no lo sabía. Su mente todavía estaba ocupada con los asnos perdidos. Era un gigante humilde, completamente ajeno al hecho de que los caminos polvorientos que había recorrido eran en realidad el sendero que Dios había trazado para llevarlo directamente al umbral de su extraordinario y trágico destino. La providencia lo había guiado no a los asnos, sino a su unción. El aceite sagrado y el secreto del profeta. El día anterior a la llegada de Saúl, mientras el joven aún buscaba sus asnos, Samuel estaba en comunión con Dios, y en esa quietud Dios le había revelado al oído un plan ya en marcha, según se lee en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 15. Le anunció que al día siguiente, a esa misma hora, enviaría a un hombre de la tierra de Benjamín, a quien debía ungir como príncipe sobre Israel para salvar al pueblo de los filisteos. Así, cuando Samuel vio a Saúl acercándose, una figura imponente que destacaba sobre la multitud, no vio a un simple viajero, vio el cumplimiento de la palabra de Dios, y para que no hubiera duda, Dios le confirmó en ese instante que ese era el hombre del cual le había hablado, el que gobernaría a su pueblo. Saúl, ajeno a todo esto, se acercó al profeta y con la simpleza de su misión le pidió que le enseñara dónde estaba la casa del vidente. La respuesta de Samuel debió de haberlo desconcertado. El profeta se identificó como el vidente y con una calma sobrenatural le aseguró que los asnos habían sido hallados. Lo invitó a comer con él y le prometió que a la mañana siguiente le descubriría todo lo que había en su corazón. Pero fue la siguiente pregunta de Samuel la que apuntó hacia un destino mucho mayor, preguntándole para quién era todo lo codiciable en Israel, sino para él y la casa de su padre. La reacción de Saúl fue de genuina incredulidad. Argumentó su origen modesto, de la tribu más pequeña de Israel y de la familia más insignificante de esa tribu. No podía comprender cómo un destino tan grandioso podría estar reservado para él. Samuel no debatió, actuó. Tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala del banquete sacrificial. Allí, ante unos 30 hombres importantes, les dio el lugar de honor. Samuel incluso había ordenado al cocinero que reservara una porción especial para el invitado de honor. Después de la comida, hablaron en privado en el terrado de la casa, bajo el cielo estrellado, donde Samuel seguramente preparó al joven para la inmensidad de lo que estaba por venir. Al día siguiente, al alba, mientras caminaban juntos hacia las afueras de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que despidiera a su criado y esperara un poco para declararle la palabra de Dios. En ese momento de soledad llegó el instante culminante. Samuel tomó una redoma de aceite sagrado y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. El aceite tibio y fragante fue el símbolo físico de una consagración espiritual. Mientras lo hacía, Samuel lo besó en un gesto de lealtad y pronunció las palabras que cambiarían la historia, confirmando que Dios lo había ungido por príncipe sobre su heredad. La unción fue un acto secreto, un pacto entre Dios, su profeta y el rey elegido. Para fortalecer la fe de Saúl, Samuel le dio 3 señales proféticas que se cumplirían ese mismo día, culminando con la más importante: el Espíritu de Dios vendría sobre él, profetizaría y sería mudado en otro hombre. Con la cabeza aún ungida y el corazón lleno de asombro, Saúl se despidió, y la Escritura dice que en cuanto volvió la espalda,
le mudó Dios su corazón. Tal como Samuel había profetizado, todas las señales se cumplieron, y la más impactante fue cuando, al encontrarse con un grupo de profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y Saúl profetizó entre ellos. La gente que lo conocía se asombraba y su transformación fue tan radical que se convirtió en un proverbio en Israel. Había sido ungido en secreto, pero ahora el poder de Dios sobre él se manifestaba públicamente, preparando el camino para su revelación como el primer rey de Israel. Los lotes sagrados y el rey escondido. Después de la unción secreta y la asombrosa transformación de Saúl, el escenario estaba listo para su presentación pública. La elección divina debía ser ratificada de una manera que demostrara a toda la nación que su nuevo rey era una decisión soberana de Dios. Samuel convocó a todo Israel a una asamblea solemne en Mizpa. Las tribus se congregaron, un mar de rostros expectantes. El aire vibraba con anticipación. Cuando todos estuvieron reunidos, Samuel se dirigió a ellos, no con celebración, sino con un recordatorio solemne. Les recordó la fidelidad de Dios y cómo ellos, en cambio, lo habían desechado al pedir un rey. Con la teología establecida, pasó al procedimiento. La selección se haría por sorteo sagrado, eliminando toda posibilidad de manipulación humana. La decisión estaría literalmente en manos de Dios. El proceso comenzó. La tensión era inmensa. El lote cayó primero sobre la tribu de Benjamín, la más pequeña. Luego, entre las familias de Benjamín, la suerte señaló a la familia de Matri. El círculo se cerraba. Y finalmente, de entre la familia de Matri, el lote cayó sobre un solo hombre. Samuel proclamó el nombre Saúl, hijo de Cis. El nombre resonó en Mizpa. La gente se volvió, buscando al hombre designado por Dios, pero no lo encontraron. El rey elegido, en el momento de su mayor exaltación pública, había desaparecido. La confusión dio paso a una búsqueda frenética. En su perplejidad, volvieron a consultar a Dios, preguntando si el hombre ya había llegado. La respuesta divina fue directa y reveló la mentalidad del futuro rey. Estaba allí, escondido entre el bagaje. Imaginen la escena. El hombre más alto de Israel se había escondido entre los bultos y los equipos de viaje. No era falsa modestia, sino un genuino sentimiento de insuficiencia, un miedo abrumador ante la responsabilidad que se le venía encima. El gigante físico se sentía un enano espiritual. Su primer instinto fue huir. Corrieron, pues, y lo trajeron de allí. Cuando lo sacaron de su escondite y lo pusieron en medio del pueblo, su imponente presencia física era innegable. Samuel aprovechó el momento y, levantando la voz, proclamó ante todos que vieran al elegido de Dios, pues no había semejante a él en todo el pueblo. La respuesta de la multitud fue una explosión de júbilo y un grito unánime resonó en Mizpa: ¡Viva el rey! En ese grito, la monarquía de Israel nació oficialmente. Samuel entonces recitó las leyes del reino y las escribió en un libro. Después, Saúl partió hacia su hogar en Gabaa, acompañado por un grupo de hombres valientes cuyo corazón Dios había tocado. Sin embargo, no todos compartieron el entusiasmo. El texto añade que algunos hombres impíos lo despreciaron, dudando de su capacidad para salvarlos, y no le trajeron presentes en señal de lealtad. La reacción de Saúl a esta afrenta fue tan reveladora como su decisión de esconderse. La Escritura concluye el capítulo con una frase poderosa: mas él disimuló, no reaccionó con ira. Mostró una notable paciencia, esperando el momento de demostrar su valía, no con palabras, sino con hechos. La nación tenía un rey, pero su autoridad aún no estaba consolidada. Se necesitaría una crisis para que el gigante escondido se levantara.
el grito de Jabes y la victoria del ungido. Aproximadamente un mes después de la coronación en Mizpa, la prueba que validaría el reinado de Saúl llegó de la manera más brutal. Najas, el rey de los amonitas, un enemigo antiguo cuyo nombre significa serpiente, subió con su ejército y sitió la ciudad israelita de Jabes de Galaad. La situación para los habitantes de Jabes era desesperada. Superados en número, buscaron la rendición, ofreciéndose a servir a Najas. Pero la respuesta del rey amonita reveló una crueldad calculada, diseñada para humillar a todo Israel. Aceptaría el pacto con una condición, que a cada uno de ellos le sacara el ojo derecho, poniendo así una afrenta visible y perpetua sobre la nación. Los ancianos de Jabes, aterrorizados, pidieron un respiro de 7 días para buscar ayuda. Najas, en su arrogancia, accedió, seguro de que nadie vendría a rescatarlos. Los mensajeros partieron, llevando la terrible noticia. Finalmente llegaron a Gabaa de Saúl. Cuando contaron lo sucedido, el pueblo levantó su voz y lloró en señal de desesperación. En ese preciso momento, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes. Aún no había abandonado su vida anterior. Al ver la conmoción, preguntó qué ocurría. Le contaron la historia de los hombres de Jabes, y entonces ocurrió la transformación. El libro de Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6, lo describe de manera poderosa. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. No era una ira humana, era una indignación santa, la furia del ungido de Dios. El granjero humilde desapareció, y en su lugar surgió el rey guerrero. Su siguiente acción fue tan simbólica como impactante. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y envió los trozos sangrientos por todo Israel con un mensaje terrible. Así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. El efecto fue electrizante. El temor de Dios cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Saúl reunió un ejército masivo en tiempo récord, 330,000 hombres. Envió un mensaje de esperanza a Jabes. Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Demostrando ser un estratega militar competente, Saúl dividió a su ejército en 3 escuadrones y bajo el amparo de la oscuridad cayeron sobre el campamento amonita durante la vigilia de la mañana. La sorpresa fue total. La victoria fue aplastante y absoluta. En el resplandor de este triunfo, el estatus de Saúl se catapultó. El pueblo, ahora lleno de lealtad, quiso ejecutar a los disidentes que lo habían despreciado al principio. Pero Saúl, en la cima de su poder, demostró una magnanimidad que lo ennobreció, declarando que nadie moriría ese día, porque la salvación había sido obra de Dios. Este fue quizás el punto más alto de su reinado. Samuel, viendo que la autoridad de Saúl había sido sellada con una victoria decisiva, convocó al pueblo a Gilgal para renovar allí el reino. Ofrecieron sacrificios de paz, y la Escritura concluye que Saúl y todos los de Israel se alegraron mucho. La nación estaba unida, su rey había demostrado ser un libertador poderoso. El futuro parecía brillante, parecía que nada podría salir mal. La ofrenda impaciente y la primera grieta en la corona. Después de la resonante victoria, el reino de Saúl se consolidó, pero el enemigo principal, los filisteos, seguía controlando estratégicamente el territorio. La iniciativa la tomó el audaz Jonatán, hijo de Saúl, quien atacó y derrotó una guarnición filistea. Fue una declaración de guerra abierta. La respuesta de los filisteos fue aterradora. Reunieron un ejército de una magnitud que Israel nunca había enfrentado. 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo y gente de a pie como la arena del mar.
La visión de este ejército colosal provocó un pánico masivo. Los hombres de Israel comenzaron a esconderse en cuevas, y el ejército que se había reunido con Saúl en Gilgal comenzó a desmoronarse. Los soldados, temblando de miedo, desertaban día a día. Saúl se encontraba en una situación desesperada. Estaba en Gilgal esperando a Samuel, quien le había dado instrucciones específicas de esperarlo allí durante 7 días para ofrecer sacrificios y recibir la guía de Dios. La espera fue una tortura. Cada día veía a más de sus hombres abandonándolo. La presión era insoportable. Su autoridad se estaba evaporando. El 7º día llegó. Saúl escudriñaba el horizonte, pero Samuel no aparecía. El plazo estaba a punto de expirar. En ese momento de pánico extremo, Saúl tomó una decisión fatídica, una que alteraría el curso de su vida. Vio la situación desde una perspectiva puramente humana. Necesitaba actuar. Su lógica era comprensible, pero su acción fue un acto de desobediencia directa y de usurpación sacerdotal. Ordenó que le trajeran el holocausto y las ofrendas de paz. Y entonces Saúl, el rey, un benjamita que no era de la tribu sacerdotal de Leví, él mismo ofreció el holocausto, tan pronto como terminó. En una cruel ironía, Samuel apareció. El rostro del profeta no reflejaba aprobación, sino un juicio severo. Su pregunta fue cortante: ¿qué has hecho? Saúl intentó justificarse, detallando la lógica de su desesperación. El pueblo desertaba, el plazo se cumplía, los filisteos se acercaban. Concluyó diciendo que se había esforzado y había ofrecido el holocausto. Su excusa sonaba razonable, pero revelaba una profunda falta de fe. Había puesto su confianza en los rituales y en su propia capacidad para controlar la situación, no en la palabra de Dios. La respuesta de Samuel fue una de las sentencias más devastadoras de la Biblia. Le dijo a Saúl que había actuado locamente, que no había guardado el mandamiento de Dios. Le reveló que, de haber obedecido, Dios hubiera confirmado su reino para siempre. Pero ahora su reino no sería duradero, y pronunció las palabras proféticas que sellarían el destino de Saúl. Dios se había buscado un varón conforme a su corazón, a quien había designado como príncipe sobre su pueblo, por cuanto él no había guardado lo que Dios le mandó. En ese momento, en el humo de un sacrificio ilegal, se dibujó la sombra de David. Saúl había sido rechazado. La grieta en la corona era irreparable. Samuel se fue, dejando a Saúl solo con los apenas 600 hombres que le quedaban. Ya había sufrido la derrota más importante de todas. La fe de Jonatán y el voto impetuoso del rey. Con el ejército reducido a un puñado de hombres aterrorizados, la situación parecía humanamente imposible. Los filisteos tenían el monopolio de la herrería y los israelitas luchaban con herramientas agrícolas. Mientras Saúl permanecía pasivo, paralizado por el miedo, su hijo Jonatán brilló con una fe audaz. Sin informar a su padre, se acercó a su escudero y le propuso un plan increíblemente arriesgado. Su razonamiento no era militar, sino teológico. Quizás Dios haría algo por ellos, pues para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. El escudero, contagiado por la valentía de su señor, lo siguió. Juntos, los dos hombres se mostraron a la guarnición filistea. Los enemigos, burlándose, los invitaron a subir. Esa era la señal que Jonatán esperaba. Lo que siguió fue una hazaña de increíble valor. Los dos hombres treparon por un peñasco y cayeron sobre el enemigo. Mataron a unos 20 hombres, pero el efecto de su acción fue mucho más allá. La Escritura dice que un pánico sobrenatural, un terror de Dios, se apoderó del poderoso ejército filisteo. La tierra tembló, los centinelas de Saúl vieron la conmoción.
Saúl, impaciente una vez más, se lanzó a la batalla sin consultar plenamente a Dios. Al llegar, encontraron una escena de caos absoluto. Los filisteos, en su pánico, se estaban matando unos a otros. La marea de la batalla había cambiado milagrosamente gracias a la fe de dos hombres. Sin embargo, en medio de esta gran victoria, Saúl cometió otro error garrafal. En un intento por asegurar una victoria total, impuso un juramento precipitado sobre el pueblo, maldiciendo a cualquiera que comiera pan antes de la noche. La orden era insensata. Los hombres estaban exhaustos y necesitaban reponer fuerzas. Jonatán, que no había oído el juramento, encontró un panal de miel y comió un poco. Inmediatamente sus fuerzas se renovaron. Cuando le informaron del juramento, su respuesta fue de una sabiduría que contrastaba con la imprudencia de su padre. Declaró que su padre había turbado al país y que si el pueblo hubiera comido, la victoria habría sido aún mayor. La orden de Saúl, en efecto, obstaculizó la victoria. Al llegar la noche, el pueblo, hambriento, se lanzó sobre el botín y comió carne con sangre, una grave violación de la ley mosaica. Esa noche, cuando Saúl consultó a Dios, no recibió respuesta. El silencio divino era señal de que había pecado en el campamento. Saúl, decidido a encontrar al culpable, usó el sorteo sagrado, declarando rígidamente que el culpable moriría, aunque fuera su propio hijo Jonatán. El sorteo señaló a Jonatán. Saúl confrontó a su hijo, y Jonatán confesó valientemente haber probado la miel. Con una terrible y ciega adhesión a su propio voto insensato, Saúl sentenció a su propio hijo a muerte. Pero fue el pueblo quien salvó a Jonatán de la locura de su padre. Los soldados se interpusieron enérgicamente, protestando que el hombre que había traído tan grande salvación a Israel no podía morir. El pueblo, con más discernimiento espiritual que su rey, reconoció al verdadero héroe. Saúl tuvo que ceder. Jonatán fue rescatado, pero el episodio reveló una peligrosa veta en el carácter de Saúl. Su impulsividad, su religiosidad superficial y una rigidez que lo llevaba a valorar más sus propias palabras que la justicia o la vida de su propio hijo. La obediencia parcial y el botín perdonado. El reinado de Saúl se fortaleció militarmente. Luchó contra todos sus enemigos y dondequiera que se volvía, era victorioso. Sin embargo, el éxito militar no es el criterio principal de Dios. El corazón del rey estaba a punto de ser sometido a una prueba definitiva, una que no requeriría estrategia, sino obediencia absoluta. Samuel vino a Saúl con un mensaje directo de Dios, recordándole que había sido ungido por orden divina y que ahora debía estar atento a las palabras del Señor. El mandato se refería a un antiguo enemigo, los amalecitas, quienes habían atacado cobardemente a Israel en el desierto. Dios había prometido borrar su memoria y ahora había llegado el momento de ejecutar esa sentencia. La orden transmitida por Samuel era terrible en su severidad y absoluta en su alcance. Debía ir, herir a Amalec y destruir todo lo que tenía, sin apiadarse de nadie. Debía matar a hombres y mujeres, niños y lactantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Este tipo de guerra total, conocida como herem, era un juicio divino específico, la ejecución de una sentencia divina, no una conquista humana para obtener botín. Saúl obedeció, al menos en la superficie. Reunió un vasto ejército y la victoria fue total. Sin embargo, en el corazón de su obediencia había una semilla de desobediencia. El mandato había sido destruir todo, pero Saúl y el pueblo hicieron excepciones. Capturaron vivo a Agag, el rey de los amalecitas, quizás como un trofeo de guerra, y luego miraron el botín. Vieron las mejores ovejas, las vacas más gordas, todo lo que era bueno y valioso.
y en lugar de destruirlo como Dios había ordenado, decidieron perdonarlo. La Escritura es clara: mas todo lo que era vil y despreciable, esto destruyeron. Su obediencia fue selectiva. Obedecieron cuando no les costaba nada, pero cuando vieron algo que codiciaban, decidieron que su propio juicio era superior al mandato explícito de Dios. Esa noche, la palabra de Dios vino a Samuel, llena de un profundo dolor divino. Dios le comunicó que le pesaba haber puesto a Saúl por rey, porque se había vuelto de en pos de él y no había cumplido sus palabras. A la mañana siguiente, Samuel fue al encuentro de Saúl. Le informaron que Saúl había ido primero al Carmelo, donde se había erigido un monumento a sí mismo, un acto de autoglorificación. Cuando Samuel finalmente lo encontró, el rey lo saludó con una descarada declaración de inocencia, afirmando alegremente que había cumplido la palabra de Dios. La respuesta de Samuel fue mordaz, pues el sonido de los animales perdonados llenaba el aire. Le preguntó irónicamente qué balido de ovejas y bramido de vacas era ese que oía con sus oídos. Atrapado, Saúl inmediatamente intentó desviar la culpa. No dijo yo pequé, sino que culpó al pueblo, diciendo que ellos habían perdonado lo mejor de los animales para sacrificarlos a Dios tu Dios, distanciándose sutilmente. Samuel, sin embargo, no lo dejó escapar. Le recordó sus humildes comienzos y lo confrontó directamente, preguntándole por qué no había oído la voz de Dios y, en cambio, se había vuelto al botín. A pesar de la contundente acusación, Saúl siguió insistiendo en su inocencia, repitiendo la misma excusa. Su negativa a aceptar la responsabilidad personal fue la gota que colmó el vaso. El rey que perdonó al enemigo que Dios había condenado estaba a punto de descubrir que la obediencia parcial es, a los ojos de Dios, una desobediencia total. Obedecer es mejor que el sacrificio y el manto rasgado. Roncon como niempre sobriso viashino, chino mespri un purchino, chino melipua apre que peyen boriempri nuntre. Pues Samuel pronunció una de las verdades teológicas más profundas de todo el Antiguo Testamento. La excusa de Saúl de que el ganado era para sacrificar a Dios fue completamente demolida. Samuel le preguntó retóricamente si Dios se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra, y luego declaró con una fuerza inolvidable que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Con estas palabras destrozó la religiosidad externa de Saúl. Los rituales son vacíos si no brotan de un corazón obediente. Samuel luego elevó la gravedad del pecado de Saúl, equiparando la rebelión con el pecado de adivinación y la obstinación con la idolatría. En ambos casos, Saúl había reemplazado a Dios como la autoridad final en su vida. Con el pecado expuesto, Samuel pronunció la sentencia final e irrevocable. Por cuanto él había desechado la palabra de Dios, Dios también lo había desechado a él para que no fuera rey. Finalmente, ante esta declaración, las defensas de Saúl se derrumbaron. El miedo a las consecuencias lo llevó a una confesión, pero era una confesión superficial. Admitió haber pecado, pero inmediatamente añadió que lo hizo porque temía al pueblo y consintió a su voz. Una vez más, culpó a los demás. Su siguiente petición confirmó la superficialidad de su arrepentimiento. Le rogó a Samuel que volviera con él para adorar a Dios. Su principal preocupación era salvar las apariencias ante los ancianos. Samuel se negó rotundamente, reiterando que Dios lo había desechado. Al darse la vuelta para irse, en un acto de desesperación, Saúl se aferró al borde del manto de Samuel y la tela se rasgó. Samuel vio en este accidente un poderoso símbolo.
Se volvió hacia Saúl y, usando el manto rasgado como parábola viviente, declaró que de la misma manera Dios había rasgado ese día el reino de Israel de sus manos para dárselo a un prójimo suyo que era mejor que él. Y añadió que la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Saúl, dándose cuenta de que el juicio era irreversible, hizo una última y patética apelación, centrada enteramente en su propio honor, pidiéndole a Samuel que al menos lo honrara delante del pueblo. Esta vez Samuel cedió y Saúl adoró, pero fue una adoración hueca. Después Samuel se ocupó del asunto pendiente, ordenó que le trajeran a Agag, el rey de Amalec, y allí, delante de Dios, Samuel mismo ejecutó la sentencia divina. Este acto marcó el final de la relación entre el profeta y el rey. Y la Escritura concluye con una de sus frases más tristes: «Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida». Y Samuel lloraba a Saúl, y Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La ruptura era total. El rey, abandonado por el Espíritu de Dios, se quedó solo en su palacio con una corona en la cabeza, pero un vacío en el alma. El cuerno de aceite en Belén y el corazón del pastor. Mientras Samuel lloraba la caída de Saúl, la voz de Dios interrumpió su luto con un nuevo mandato, preguntándole hasta cuándo lloraría por alguien a quien él ya había desechado. Le ordenó llenar su cuerno de aceite e ir a la casa de Isaí de Belén, porque de entre sus hijos Dios se había provisto de un nuevo rey. El luto debía terminar. El aceite de la unción debía ser preparado una vez más. Samuel expresó un temor legítimo, pues si Saúl se enteraba, lo mataría. Saúl, aunque rechazado, todavía ostentaba el poder y estaba cada vez más paranoico. Dios le proporcionó una coartada. Debía decir que iba a ofrecer un sacrificio, una verdad parcial para ocultar su propósito principal. La llegada de Samuel a Belén provocó una gran conmoción. Los ancianos salieron a su encuentro temblando. Samuel los calmó e invitó a Isaí y a sus hijos al sacrificio. El momento llegó. Cuando los hijos de Isaí comenzaron a pasar delante de él, la mirada de Samuel se posó en el primogénito, Eliab. Era alto y de hermosa apariencia. El instinto humano de Samuel se activó, pensando que sin duda ese era el ungido de Dios. Inmediatamente, Dios lo corrigió, impartiendo una lección fundamental que resonaría a través de los siglos. Le dijo que no mirara su parecer ni lo grande de su estatura, porque él lo desechaba. Y añadió la revelación clave: porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Uno por uno, 7 de los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, y cada vez la respuesta divina fue la misma: tampoco a este había escogido Dios. Samuel, perplejo, se volvió hacia Isaí y le preguntó si esos eran todos sus hijos. Isaí, casi como una ocurrencia tardía, respondió que quedaba aún el menor, el que apacentaba las ovejas. El más joven, el que tenía el trabajo más humilde, ni siquiera había sido considerado lo suficientemente importante como para ser llamado. El interés de Samuel se despertó. Ordenó que enviaran por él, declarando que no se sentarían a la mesa hasta que llegara. Y entonces David entró. La Escritura lo describe como rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. En el momento en que Samuel lo vio, la voz de Dios resonó con una claridad inconfundible, ordenándole que se levantara y lo ungiera, porque ese era el elegido. Samuel tomó el cuerno de aceite y, en presencia de sus hermanos, lo derramó sobre la cabeza del joven pastor. El texto añade una consecuencia profunda: y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David.
A diferencia de Saúl, el Espíritu vino sobre David para quedarse. Este evento marcó el verdadero comienzo del ascenso de David, ungido por Dios, pero aún desconocido para la nación. Mientras tanto, en Gabaa, el palacio de Saúl se oscurecía. El espíritu maligno y la terapia del arpa. En el preciso momento en que el Espíritu de Dios descendía para morar en David, una transición espiritual opuesta y terrible ocurría en el palacio de Gabaa. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, lo describe con una claridad escalofriante. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. No era un simple cambio de humor, era un tormento espiritual profundo. El rey, que una vez fue transformado en otro hombre, ahora estaba sujeto a episodios de profunda depresión, paranoia, ira y miedo. Sus siervos, observando con preocupación, le hicieron una sugerencia. Reconocieron el origen sobrenatural de su aflicción y le propusieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa, creyendo que la música adecuada podría calmar su espíritu atormentado y traerle alivio. Saúl, desesperado por encontrar cualquier forma de consuelo, aceptó la idea y ordenó que le buscaran un músico competente. En realidad, era la mano invisible de la providencia divina la que estaba orquestando los acontecimientos. Uno de los criados habló, y su descripción de David fue notablemente completa, yendo mucho más allá de su habilidad musical. Dijo que había visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabía tocar y que además era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y lo más importante, que Dios estaba con él. Esta recomendación fue suficiente para Saúl, quien inmediatamente envió mensajeros a Isaí con una orden directa: «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Así David el pastor fue llamado de los campos para servir al rey. Se presentó ante él y la Escritura dice que Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Hubo una conexión inicial. El plan funcionó. La narración bíblica cuenta que cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música de David, ungida por el Espíritu de Dios, se convirtió en el único bálsamo para el alma atormentada del rey. En esta extraña y compleja relación, David estaba aprendiendo de primera mano el funcionamiento de la corte. Saúl, por su parte, sin saberlo, había traído a su casa a su propio reemplazo. El joven que calmaba sus demonios era en realidad el ungido de Dios destinado a heredar su corona. Por un tiempo existió una frágil armonía, pero esta relación contenía las semillas de un conflicto inevitable. La misma cualidad que hacía a David indispensable, el hecho de que Dios estaba con él, sería la fuente de la envidia y el odio que pronto consumirían por completo al rey caído. El gigante, las piedras y la canción de la envidia. La paz en Israel se rompió una vez más. Los filisteos reunieron sus ejércitos, acampando en el valle de Ela, pero esta vez emplearon una táctica de guerra psicológica. Enviaron a un campeón para un combate singular, y su campeón era un arma de terror viviente. Su nombre era Goliat de Gat. Su descripción en Primera de Samuel, capítulo 17, está diseñada para infundir miedo. Medía casi 3 metros de altura y su armadura de bronce pesaba unos 57 kilogramos. Durante 40 días, el gigante repetía su desafío, su voz retumbando en el valle mientras se burlaba del Dios de Israel y pedía a un hombre que peleara con él. Y durante 40 días, la respuesta de Israel fue el terror. Saúl, el hombre más alto de Israel,
estaba paralizado por el miedo junto con sus hombres. Mientras tanto, David había estado yendo y viniendo de la corte. Su padre Isaí lo envió al campamento con provisiones para sus hermanos mayores. David llegó justo cuando Goliat repetía su desafío. Vio con sus propios ojos cómo los hombres de Israel huían del gigante. Pero su reacción no fue de miedo, sino de indignación santa. Preguntó quién era ese filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente. Sus palabras, llenas de fe, llegaron a oídos de Saúl, quien lo mandó a llamar. Con una confianza asombrosa, David le dijo al rey que no desmayara el corazón de nadie, pues su siervo iría a pelear contra el filisteo. Saúl, viéndolo, lo desestimó por ser solo un muchacho. Pero la respuesta de David no fue un alarde, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Le contó a Saúl cómo, siendo pastor, había defendido a sus ovejas de leones y osos, y concluyó con una fe inquebrantable que Dios, que lo había librado de las garras del león y del oso, también lo libraría de la mano de ese filisteo. Su confianza convenció a Saúl. El rey le ofreció su propia armadura, pero a David le quedaba grande e incómoda. Se la quitó. Su confianza no estaba en las armas de los hombres. Tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y con su honda en la mano avanzó hacia el gigante. Goliat, al verlo, lo menospreció y lo maldijo por sus dioses. Pero David respondió con una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Su voz, clara y firme, proclamó que no venía con armas humanas, sino en el nombre del Dios de los ejércitos. Afirmó que Dios lo entregaría en su mano ese día para que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel y que Él no salva con espada y lanza, porque de Dios es la batalla. David corrió, metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la puso en la honda y la lanzó. La piedra se hundió en la frente de Goliat, y el gigante cayó de bruces en tierra. David corrió, tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, huyeron aterrorizados. Israel obtuvo una victoria masiva. David se convirtió en un héroe nacional, pero fue en el regreso triunfal, cuando se sembró la semilla del odio en el corazón de Saúl. Las mujeres salieron a recibir al rey, cantando y danzando, y cantaban una canción que se volvería infame. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esta canción, que exaltaba a David por encima del rey, encendió una furia celosa en Saúl. Su pensamiento, registrado en la Escritura, fue: a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. El amor que una vez sintió se convirtió en sospecha y odio. La victoria más grande de Israel marcó el comienzo de la caída más oscura de su rey. La lanza en la pared y la casa en el desierto. La victoria sobre Goliat transformó la vida de David. El pueblo lo amaba. Jonatán, el hijo de Saúl, forjó un pacto de amistad profunda con él, pero cada éxito de David era una espina en el corazón de Saúl. La canción de las mujeres resonaba en sus oídos. La paranoia, alimentada por el espíritu maligno, comenzó a consumir al rey. Al día siguiente del triunfo, mientras David tocaba el arpa en el palacio, el espíritu malo vino sobre Saúl con una violencia renovada. Saúl tenía una lanza en la mano. En un arrebato de ira celosa, arrojó la lanza con la intención de clavar a David en la pared. David, ágil, esquivó el golpe. La lanza se hundió en la pared. David huyó, escapando por poco de la muerte. Este fue el primero de varios intentos de asesinato. El palacio se convirtió en una trampa mortal. Saúl comenzó a maquinar formas más sutiles de deshacerse de David.
Lo envió a la batalla, esperando que muriera a manos de los filisteos. Pero el plan fracasó. David seguía teniendo éxito. Saúl recordó su promesa de darle a su hija en matrimonio. Vio en esto otra oportunidad para que muriera. Le ofreció a su hija Mical, pero estableció una dote macabra, 100 prepucios de filisteos, una tarea increíblemente peligrosa. Pero David aceptó el desafío y mató no a 100, sino a 200 filisteos. El rey, atrapado, no tuvo más remedio que darle a Mical por esposa. Esto solo aumentó su miedo, porque ahora David era su yerno. El odio de Saúl se volvió una obsesión abierta. Habló con su hijo Jonatán y con todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, fiel a su amigo, intercedió por él, y hubo una breve reconciliación. Pero la paz no duró. Cuando David obtuvo otra gran victoria, los celos de Saúl se encendieron de nuevo. Una vez más, intentó clavarlo en la pared con la lanza. David esquivó el golpe por segunda vez y huyó esa misma noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para matarlo por la mañana. Fue su esposa Mical, hija de Saúl, quien lo salvó, ayudándolo a escapar por una ventana. Así comenzó la vida de David como fugitivo. Huyó a Ramá para estar con Samuel. Cuando Saúl envió mensajeros para capturarlo, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron. Saúl envió más mensajeros y les sucedió lo mismo. Finalmente, Saúl fue el mismo, y en el camino el Espíritu de Dios vino también sobre él, y fue profetizando, yaciendo desnudo todo el día y toda la noche, completamente incapacitado por el poder de Dios. A pesar de esto, la persecución no cesó. David huyó de cueva en cueva, de desierto en desierto. Se reunió con él un grupo de hombres endeudados y afligidos. Saúl, consumido por su obsesión, masacró a los sacerdotes de Nob simplemente por haber ayudado a David. En 2 ocasiones distintas, Dios entregó a Saúl en manos de David. Una vez, en una cueva en Engadi, y más tarde, en el desierto de Sif, infiltrándose en su campamento por la noche. En ambas ocasiones, los hombres de David lo instaron a matar a su perseguidor, pero David se negó a levantar su mano contra el ungido de Dios. En ambas ocasiones, David confrontó a Saúl desde una distancia segura. Saúl, en momentos de remordimiento, lloró y confesó su pecado. Pero estos momentos de lucidez eran fugaces y la caza pronto se reanudaba. El rey de Israel había abandonado sus deberes para dedicarse a la caza de un solo hombre. La espiral descendente de Saúl se aceleraba. La sombra de Endor y el ocaso en Gilboa. El reinado de Saúl se acercaba a su fin en la más profunda oscuridad espiritual y desesperación. Samuel había muerto. David se había refugiado en la tierra de los filisteos. El reino de Israel estaba fracturado. Los filisteos, viendo esta debilidad, reunieron todas sus fuerzas para un ataque final. Acamparon en Sunem. Saúl, reuniendo los restos de su ejército, acampó en el monte Gilboa. Cuando Saúl vio el vasto ejército filisteo, el miedo lo sobrecogió y su corazón tembló en gran manera. En su desesperación, buscó la guía de Dios, pero el silencio divino era absoluto. Dios no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. El cielo, para Saúl, estaba cerrado. En este abismo de desesperación, Saúl tomó su decisión más fatídica. Se volvió hacia la oscuridad que él mismo había intentado erradicar. Ordenó a sus siervos que le buscaran una mujer que tuviera espíritu de adivinación para ir a consultarla. Disfrazado, viajó de noche a la casa de una médium en Endor. Le pidió que le adivinara por el espíritu y que le hiciera subir a quien él le dijera. La mujer, temerosa de la propia ley del rey, se resistió,
Pero Saúl le hizo un juramento en nombre de Dios. Cuando la mujer le preguntó a quién debía hacer venir, la respuesta de Saúl reveló la profundidad de su desesperación. Le pidió que le hiciera venir a Samuel. Anhelaba escuchar una vez más la voz del profeta. Lo que sucedió a continuación aterrorizó incluso a la médium. Cuando vio la figura que ascendía, gritó: «Era Samuel». La aparición no ofreció consuelo. Su voz desde el más allá, transmitida a través de la aterrada mujer, fue un eco de los juicios que había pronunciado en vida. El espíritu le preguntó por qué lo había inquietado. Saúl, con la voz quebrada, derramó su desesperación. Le contó sobre la guerra inminente y el silencio absoluto de Dios. Pero la respuesta que recibió fue implacable. El espíritu le preguntó para qué le consultaba a él, si Dios ya se había apartado de Saúl y era su enemigo. Le recordó que Dios había quitado el reino de su mano para dárselo a David, todo por su desobediencia en el asunto de Amalek. Y luego le dio la profecía final, una sin ninguna esperanza. Dios entregaría a Israel en manos de los filisteos, y al día siguiente, él y sus hijos estarían con Samuel en el lugar de los muertos. Al oír estas palabras, Saúl se desplomó, destrozado. No había escapatoria. Su destino estaba sellado. Al día siguiente, la batalla comenzó en el monte Gilboa. Fue un desastre. Los hombres de Israel huyeron. Los filisteos mataron a los hijos de Saúl, Jonatán, el valiente y fiel Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Los arqueros filisteos alcanzaron a Saúl y lo hirieron gravemente. Moribundo y temiendo la humillación de ser capturado, Saúl le pidió a su escudero que lo matara, pero el escudero por temor no quiso hacerlo. Entonces Saúl, el primer rey de Israel, tomó su propia espada y se echó sobre ella. Su ascenso, que había comenzado con la búsqueda de unos asnos perdidos, terminó en un suicidio desesperado en un campo de batalla perdido. Los filisteos encontraron su cuerpo, le cortaron la cabeza y lo colgaron en el muro de una ciudad. Pero los valientes hombres de Jabes de Galad, la ciudad que Saúl había salvado al principio de su reinado, viajaron de noche, rescataron los cuerpos y les dieron un entierro honorable. Su primer acto de gloria real fue recordado y honrado en su hora más oscura. La corona, una vez brillante, yacía ahora en el polvo ensangrentado del monte Gilboa. La historia del rey Saúl no es simplemente el relato de un reino perdido. Es un eco profundo que resuena a través de los milenios para advertirnos hoy. Nos enseña que el llamado de Dios es un regalo inmerecido, pero mantenerlo requiere un corazón que valore la obediencia total por encima del sacrificio parcial, la fe ciega por encima de la vista lógica, y la voz silenciosa de Dios por encima del aplauso ruidoso del pueblo. La vida de Saúl nos muestra una verdad aterradora. Es posible comenzar con el Espíritu de Dios y terminar buscando respuestas en las sombras. Es posible ser ungido para la gloria y terminar en el suicidio de la desesperación. La caída nunca es repentina. Comienza con una pequeña grieta en la obediencia, una justificación, una pizca de orgullo, un temor al hombre que supera al temor a Dios. En la soledad de nuestras propias batallas, cuando el miedo nos paraliza y el silencio de Dios parece ensordecedor, la elección que enfrentó Saúl sigue siendo la misma para nosotros. ¿Confiaremos en sus mandamientos, aunque no los entendamos? ¿O tomaremos la lanza en nuestras propias manos, forjando un destino separado de su voluntad? Pero en medio de esta tragedia hay un mensaje de esperanza. El fracaso de Saúl no detuvo el plan de Dios. Mientras un rey caía, Dios ya estaba levantando a otro, un hombre conforme a su corazón. Esto nos revela la soberanía y la gracia de nuestro Dios. Incluso en nuestros peores fracasos, su propósito prevalece.
Él puede redimir nuestras historias y seguir adelante con su plan perfecto. El legado de Saúl es una pregunta que flota sobre el tiempo y llega hasta ti, ahora mismo. ¿Dejaremos que el orgullo y el miedo nos lleven a buscar respuestas en las sombras de nuestro propio Endor? ¿O nos aferraremos a la promesa de que Dios busca, ante todo, un corazón que, a pesar de sus debilidades, anhele serle fiel? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, te invitamos a hacer una oración personal en los comentarios. Escribe simplemente: Señor, dame un corazón obediente. Así sabremos que somos una comunidad que busca vivir la fe en un mundo que a menudo nos empuja en la dirección contraria. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo las verdades transformadoras escondidas en la palabra de Dios y comparte este video con alguien que necesite recordar que, aunque la caída es una posibilidad, la gracia de Dios es siempre más grande. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hasta la próxima historia.